Muy buenas noches, Dios me los bendiga. Hoy comenzamos un programa más del amor sobrenatural de Dios. El programa 53, un programa que el Espíritu Santo creó para llevar un mensaje interpersonal, donde Dios, Espíritu Santo, quiere interactuar contigo y convencerte de la salvación, convencerte del pecado, convencerte de tu situación actual. Y hoy, precisamente, grabamos tarde porque hoy sucedieron un montón de cosas donde el Espíritu Santo nos habló. Nosotros pensábamos grabar este programa temprano, pero el Espíritu Santo nos movió. Y el título de hoy se llama Aviso Urgente. Aviso urgente. El Señor está ya haciendo un llamado urgente. Y vamos a ver por qué. Desde hace varios días el Espíritu Santo ha puesto en mí el que nosotros debemos estar buscando la consagración. Y cuando hablamos de la consagración, es la consagración de nuestra interrelación con Dios. Y este mensaje va dirigido para tres tipos de personas. Para el inconverso, que sabe que Dios existe, que entiende que Dios existe, pero que no tiene ninguna relación con Dios. Que sabe muy bien lo que es lo bueno y lo malo. Porque el pecado y la mentira del mundo no ha podido borrar en lo más interno como creación de entender, de percibir lo que es bueno y lo que es malo. Y a ti, iglesia, a ti, religioso, a ti, dogmático, doctrinal, ritualista, hermano, también va el mensaje para ti. Y a ti, hermano, que estás en el proceso de cambio, en el proceso de transformación que aceptaste, el convencimiento del Espíritu Santo y aceptaste el nuevo pacto que Dios te ofrece a través de su Hijo. Cuando hoy hablamos de esta manera es porque el Espíritu Santo hoy tornó en un tipo de mensaje diferente. Cambió el mensaje. El mensaje que yo había recibido en la mañana de cómo interactuar con Dios paso a paso. En la tarde, antes mismo de filmarlo, yo recibo una dirección del Espíritu Santo y recibo un mensaje conciso, claro y directo, donde Dios está advirtiendo que haga un llamado al inconverso, como al religioso, como al que ha aceptado y está en el camino y está en medio del ataque y piensa y ha pensado en retirarse porque está en medio del ataque. Quiero comenzar con el inconverso, con la persona que no conoce a Dios, pero que sabe que Dios es Dios. Porque en tu humanidad, como creación de Dios, no puedes negar que Dios es Dios. Y cuando escuches
el mensaje para aquellos que conocen a Dios, que están equivocados, que son iglesia, y para aquellos transformados que están en un proceso de cambio, entenderás la dureza del mensaje para ellos y podrás sacar las conclusiones que le tocará a aquellos que han rechazado a Dios siendo creación. Quiero comenzar diagramando completamente desde el día 1 cuál ha sido el mensaje en esta plataforma, el amor sobrenatural de Dios. En esta plataforma, Dios ha preestablecido desde el día 1 que su mensaje es convencerte, Él como Dios, Espíritu Santo, llevar el mensaje a ti de convencimiento, dividir tu carne del Espíritu, enseñarte dónde estás, por qué estás donde estás, cuáles son las consecuencias del pecado, hacia dónde te lleva una vida de pecado, hacia dónde te lleva una vida de confusión, hacia dónde te lleva una vida rendida en el legalismo, en la religiosidad. ¿Y hacia dónde te puede llevar la vida? Apartado de este convencimiento que Dios te está ofreciendo hoy de una manera concisa, directa, en el más grande amor. Nosotros hemos preestablecido aquí, por voluntad del Espíritu Santo, que ha hablado en cada momento, cómo es el proceso de convencimiento, cómo es el proceso donde Dios te enseña lo que eres, lo que es el pecado, de dónde viene, qué es y cuáles son las consecuencias. Y te enseña su amor. Dios mismo te convence. Tú te arrepientes de una manera sobrenatural en el entendido que Dios no es el Dios carnal. No es el Dios que puede ser adorado carnalmente, que puede ser adorado en rituales, que puede ser adorado religiosamente, que puede ser adorado como tú entiendes que agradas a Dios en tu carne. Y este mensaje va para los que están confundidos y para los que están equivocados. Tú como creación, sabes en lo más profundo de ti como creación, como ser humano, lo que es bueno y lo que es malo. Sabes cuando pecas, sabes cuando mientes, sabes que estás diciendo una mentira, sabes cuando traicionas, sabes cuando matas, sabes cuando robas, sabes cuando haces todo tipo de acción en contra de tus hermanos para salirte con la tuya en un sistema de vida creado en este mundo donde nadie piensa en nadie, donde los valores y la moral se ha perdido. Eso te indica lo que viene. Y eso te dice a ti hoy que tomes esta oportunidad. Dios te va a llevar de la mano. No tienes que hacer nada más que rendirte a Dios, que rendirte en tu soledad con Dios, que pedirle a Dios que te bañe con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a llevar de la mano. El Espíritu Santo te va a explicar paso a paso lo que eres en el pecado, paso a paso lo que eres en el pecado. Te va a detallar quién es Dios, va a sembrar en ti su amor después de que te convenza, va a explicarte en el espíritu, porque eso todo lo vas a sentir en el corazón, en tu espíritu y en tu alma, quién es Dios.
va a sembrar tu amor, te va a convencer del misterio de la salvación, de por qué Él entregó su Hijo, de por qué después del pecado original Dios arrasó con la tierra, arrasó con la humanidad. Y que después de eso hubo un nuevo comienzo y la humanidad siguió en pecado. La humanidad comenzó, el pecado comenzó a mutar, comenzó a evolucionar. Y de ahí el pecado que tú heredas por maldiciones familiares, por presiones de sociedad, por un sinnúmero de cosas que están en ti, en adición al pecado original, que cuando tú naces, desde que das el primer grito, tienes pecado. En ese entendido, Dios te revela por qué el sacrificio de su Hijo. ¿Por qué los sacrificios que se hicieron anteriormente no dieron resultado? Porque fueron hechos en la carne. Y Dios, la única manera que podía librar al mundo, reconciliar a la creación con Él, fue entregando a su único Hijo. Libre de mancha, siendo santo, se hizo carne. Se entregó por ti y por mí. Fue vituperado, fue traicionado, fue lo peor para llevar las cargas del mundo. Él llevó las cargas del pecado, fue crucificado, fue entregado por precisamente religiosos, gente que creía en la religiosidad y que no vio la realidad, aún viendo los milagros que hizo Dios y el estilo de vida que llevaba el Hijo de Dios en obediencia. Ese es el Evangelio, no es otro. Entregó a su Hijo, murió en la cruz, resucitó al tercer día venciendo la muerte, el pecado, la mentira y al mundo, todo lo que conlleva el mundo. Está a la diestra del Padre justificando. Dios te revela el misterio de la redención. ¿Por qué Jesús te redime del pecado? Porque Jesús fue lo único que pudo aplacar la ira de Dios ante el mundo. No hubo otra cosa. El Hijo de Dios fue el único propiciador y fue el sacrificio vivo que entregó Dios para reconciliarse con la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir sencillamente que nada de lo que tú hagas, nada de lo que hagas en esta tierra va a justificar la salvación en ti. Puedes ser una persona que vivas orando 24/7, que vivas ayudando a la gente, que vivas siendo el hombre más bueno del mundo. Si no crees en el sacrificio del Hijo de Dios, que por algo fue entregado, como la única vía para reconciliar el hombre, es lo mismo que no creas en los mandamientos de Dios. Es lo mismo que no creas el amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando Dios te revela, Él te convence, Él, tú te arrepientes sobrenaturalmente. Tú te arrepientes sobrenaturalmente. ¿Okay? De una manera que tú no te explicas. Dios siembra en ti su amor infinito. Un amor que tú no lo vas a poder entender. Vas a amarte a ti diferente, vas a sentirte diferente y vas a comenzar a amar a otros, empezando por los tuyos, diferentemente. Ya no va a haber un amor de interés. No vas a amar a tu esposa porque es tu esposa, a tus hijos porque es tus hijos, a tu papá porque es tu papá, no, o a tu mamá porque es tu mamá, no. Vas a amar a todo el mundo por igual porque amas con el amor del que has sido bañado, recibido. Una vez aceptas el sacrificio,
Dios te revela quién es Él, su amor, su santidad y su rigurosidad en la justicia. Cuando entiendes y se te ha revelado la deidad de Dios, vas a entender por qué Dios es santo, cómo Dios es santo y por qué Dios es rigurosamente justo. Y la justicia de Dios está por encima de todo. ¿Okay? Y aún más cuando no hay arrepentimiento. Cuando eres arrepentido y te eres reconciliado, tu corazón es entregado al Hijo de Dios, a Jesús, que está a la diestra del Padre justificándote a ti y a mí constantemente. Porque el sacrificio de la cruz comenzó en la cruz, pero sigue vivo hoy. La redención de Dios está viva, porque cuando caes, Dios te levanta, camina contigo y la redención en el arrepentimiento se renueva constantemente. ¿Quiere decir que puedes seguir pecando en Dios? No, todo lo contrario. De hecho, cuando hablamos de caída, son las caídas en el proceso de prueba, en el proceso de cambio, en ese proceso del que te lleva Dios de la mano, donde cuando te siembra su amor, Él siembra en ti los frutos del Espíritu Santo, los frutos de Dios. En vez de mentira, saca la mentira y te pone verdad. En vez de amor por lo material, te pone amor por Dios sobre todas las cosas. En vez de envidia, te pone misericordia. Te pone benignidad. Comienzas a pensar bien de la otra persona, en vez de envidiar. Eso es benignidad. En vez del egoísmo, te pone misericordia. Te pone el entregar y en compartir. Te pone el dar. Te da el don de palabra. Tu forma de hablar cambia. Todo lo que es en ti carnal cambia. Porque hemos hablado que Dios balancea en un balance perfecto entre el espíritu y la carne. Espiritualmente Dios va haciendo los cambios en ti, va quitando todo aquello que no es de Dios, que es pecado, que es carne. Vas sintiendo los cambios y vas dando frutos. Y vas a ser una persona que va a impactar en el mundo diferentemente. Vas a ser mejor que lo que eras. Vas a estar atado solamente al amor de Dios. Vas a actuar como Dios es. Vas a actuar con benignidad, con amor, con misericordia, con dominio propio, con un equilibrio emocional inimaginable. Y Dios te va a ir dando frutos. El don del dominio propio, el don del silencio, el don de hablar, el don de manejarte ante cualquier tipo de situación que el mundo te traiga. El don de la sabiduría de Dios, no la sabiduría del hombre. Una sabiduría inexplicable. Cuando entiendes eso, comprendes automáticamente que como creación de Dios, rechazando a Dios, estás condenado, si no aceptas a Dios, a la vida eterna en el infierno. Y este es un llamado urgente. Hoy Dios te dice, urgentemente te convoco. Urgentemente te llamo. Urgentemente te aviso. Aviso urgente. Este es para ti, inconverso, que sabes muy bien lo que es el pecado, que sabes muy bien lo que es vivir bajo las tinieblas y la maldad y la mentira, pero que también sabes a dónde vas. ¿Okay? Y déjame decirle algo muy claro a todos.
Ustedes no tienen idea de lo que es el infierno. No tienen idea. Hay suficiente material en el mundo para que ustedes entiendan que estás hablando de un sufrimiento infinito en todo sentido de la palabra, literalmente, eternamente. Cuando Dios describe en la Biblia como el crujir de dientes, imagínate cuando tú tiemblas con fiebre y cómo tus dientes chocan uno con otro. ¿Y qué tú sientes? Multiplica eso infinitamente, pero no por cualquier fiebrecita. Es por el dolor y el sufrimiento. Porque el enemigo, Satanás, te va a destruir, te va a reventar infinitamente en el infierno. ¿Por qué? Porque no te equivoques. Satanás ha creado toda esta mentira en este mundo para destruir a la creación de Dios, porque él odia a Dios. Y por ende, tú eres creación de Dios y a ti también te odia. ¿Ok? En este mensaje que Dios dice, aviso urgente, yo he estado recibiendo constantemente estos días el mensaje de consagración. El mensaje de consagración en el corazón. No consagrarte en rituales, no consagrarte en religiosidades, no consagrarte en servicios religiosos que acaban en una hora y adiós, están locos por irse para su casa. Eso no es Dios. Si usted no ama a Dios sobre todas las cosas, usted no ama lo que está haciendo. Usted tiene que amar el vivir en todo lo que sea relacionado con Dios. El vivir la palabra, el vivir en gozo, sin emociones, lo que significa Dios. Y como únicamente lo vas a experimentar cuando Dios te bautiza con el Espíritu Santo después del convencimiento y del arrepentimiento, entonces ahí comienzas a entender, y este mensaje es para los que están equivocados, que nada de lo que tú entiendas en tu mente, de nada de lo que tú estás acostumbrado, entendiendo que estás agradando a Dios en tu religiosidad, nada tiene que ver con Dios. Dios es sobrenatural. Y Dios te da y te enseña, cuando lo conoces de verdad, qué es vivir en Dios. Cuando Dios te dice, niégate a ti mismo, después que te dice, primero te dice, ámame sobre todas las cosas. Cuando tú amas a Dios sobre todo, tú te niegas a ti mismo. Tú tienes la capacidad, por la revelación del Espíritu Santo que mora en ti, de entender a quién tú tienes en tu corazón. ¿Qué implica el tener a Dios en tu corazón? No es vivir religiosamente, emocionalmente, entendiendo que agradaste a Dios porque cumpliste una hora en la iglesia. Y en ese tiempo en la iglesia o donde sea, estabas pensando en otras cosas porque no tienes a Dios, porque no lo vives en gozo. Ahí es que Dios te dice a ti, religioso, atado a la religiosidad, conságrate a mí. ¿Y cómo Dios nos dice consagrarnos a Él? De corazón. El amar a Dios, si tienes a Dios, te produce voluntad en seguir todo lo que representa a Dios, en vivir en felicidad y gozo
toda esa relación en consagración a Dios. En vivir una vida donde Dios en tu corazón está 24/7. No en los momentos difíciles, no en los momentos de ataque, no en los momentos de prueba, no, en todo momento. En los momentos de felicidad, en los momentos de gozo, en los momentos de prueba, en los momentos donde eres golpeado por las mentiras de este mundo. En esos momentos es que usted se goza en el Señor. Porque usted sabe, porque lo conoce, porque lo tiene en el corazón. Porque Dios sobrenaturalmente te revela quién es Él. Te revela su esencia en su amor. Cuando sientes ese amor de Dios, entiendes todo lo que te estoy diciendo. ¿Y cómo puedes ver si tú eres una persona emocional en la religión, eres un religioso emocional? Cuando tú sientes en tu corazón que verdaderamente Dios no lo es todo en tu vida. Que le das prioridad en tu vida a otras cosas, al estilo de vida, a tu forma de vivir, a tu forma de hablar, a tu forma de enseñarte y mostrarte al mundo. Cuando tú tienes vanidad en ti, tú no tienes a Dios. Cuando tienes mentira en tu boca, tú no tienes a Dios. Cuando tienes cualquier vestigio de cualquier pecado que vaya en contra a lo que es Dios, tú no tienes a Dios. Y te voy a decir algo. Qué bueno que no te guste este mensaje. Porque este es el tipo de mensaje, como decía el profeta, es el mensaje que es difícil de dar, pero hay que darlo. Porque cuando Dios te está diciendo hoy, urgentemente quiero hablar contigo, es por algo. Y si cometes el error, el grave error, de entender que yo te estoy manifestando algo fanáticamente, yo no sigo ninguna religión. Mi religión se llama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo, Espíritu Santo, la Trinidad. El Evangelio es Cristo Jesús, que nos enseñó a usted y a mí qué tipo de vida tenemos que llevar ante Dios. Mi religión se llama obediencia a Dios. Mi religión se llama rendirme a Dios. Mi religión se llama buscar esa interacción con Dios constantemente. Una vez usted deja que el Espíritu Santo lo bañe, que el Espíritu Santo cambie y vivas consagrado en una constante comunión con Dios. ¿Qué es tener comunión con Dios? Es estar interconectado con Dios diariamente, constantemente. Es una relación interpersonal, sobrenatural. Es una relación que no lo sientes en la carne. Lo sientes en el espíritu, corazón y alma. Y te impacta en la carne. Pero no es una relación carnal, no es una relación emocional. Es una relación espiritual. Cuando tienes a Dios, cambia todo en tu vida. Todo. Y cuando digo todo, todo. Cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de actuar. Cambia tu forma de hablar. Cambia tu forma de sentir. Cambia tu forma de ejecutar tus acciones en el mundo. Porque todo lo haces de acuerdo a lo que te revela el Espíritu Santo. Cuando eres confrontado en tu vida normal y ves que eres un hombre nuevo, una mujer nueva, y para ti es importante lo que piensa Dios, no lo que piensan las personas.
Cuando para ti es importante lo que sabe Dios de ti. ¿Por qué? Porque sabes que diariamente caminas bajo la voluntad de Dios. Y te cuidas porque el Espíritu Santo te revela en no caer, en no defraudar a Dios. ¿Okay? Este es un llamado para ti que eres religioso, que entiendes que puedes llenar y agradar a Dios con tus rituales, con palabrerías y oraciones, que nada tiene que ver lo que sientes en el corazón. Cuidado. ¿Ok? Y a ti, hermano, que estás en medio de una prueba, que aceptaste de corazón al Señor, te rendiste, fuiste convencido y lo aceptaste porque el Señor te llevó a aceptarlo. Y estás en medio de la prueba, esa prueba del crecimiento, porque Dios va trabajando en ti poco a poco. No te atrevas a retroceder. Y te lo digo porque me pasa a mí. No podemos hacer nada sin Dios. Eso es lo que quiere Satanás, que retrocedas. Y te va a dar todos los golpes habidos y por haber para que tú retrocedas. Para que no sigas en el camino de la voluntad de Dios. No te equivoques. No te equivoques porque cuando le lea a todos, a los 3 tipos de personas que este mensaje es dirigido hoy, van a temblar. Porque hay mensaje. Este mensaje tiene palabra bíblica. Hace unos días el Señor me está dando el número, siento en el Espíritu, el número de que 3/4 partes de la humanidad va a ser arrasada, va a ser destruida. Porque ya el hombre llegó al límite. Porque el Hijo de Dios va a ser exaltado aquí en la tierra. Porque la maldad, el pecado, no va a vencer. Porque Dios no puede ser burlado. Porque Dios no puede ser engañado. Porque Dios no puede ser usado en vano. Y tú que tienes un excelente empleo, que entiendes que nada te va a tocar, que entiendes que tu futuro está garantizado, no te equivoques. Aunque hayas sido una persona buena en el mundo, si no crees en el sacrificio de Dios y no tienes a Dios en tu corazón, verdaderamente, no religiosamente, no emocionalmente, no eres salvo. Y esto es un aviso urgente para ti también. Tus acciones no determinan la salvación. Tu fe en el completo arrepentimiento y entendimiento y aceptación del sacrificio de Dios es lo único que te reconcilia con Dios. Ese sacrificio del Hijo de Dios no fue en vano. Tú eres una persona inteligente. Todos somos personas que entendemos de una u otra forma. Ustedes piensan que Dios entregó a su único hijo para ser burlado, para ser en vano,
para que el hombre le dicte y la creación le dicte a Dios cómo Dios tiene que tratar a la creación. No, hermano. Usted es más inteligente que eso. ¿No gusta la palabra? Qué bueno que no le guste. Porque cuando oiga este programa, yo le invito a que acepte este aviso urgente y este llamado urgente de Dios. Porque quiero que sepan que no estamos hablando de meses ni de años. Ya el pecado llegó al límite. Ya la burla de la humanidad ante Dios llegó al límite. Dios está mandando avisos contundentemente. Dios está diciendo hoy, te estoy avisando urgentemente que tomes acción en buscarme en tu soledad conmigo y dejarme que yo te convenza para que seas salvo. Dios no vino a condenar al mundo. Ahora, el mundo no se va a burlar de Dios. Porque la condenación del mundo viene por el no arrepentimiento. Porque Dios, la misma ira que aplacó Jesús para todos aquellos que aceptamos el sacrificio, está ahí. Pero esa ira no desaparece para los que no aceptan a Cristo. Esa ira está viva. ¿Usted me está entendiendo de qué estamos hablando? Para que tengan una idea, el Señor, el Espíritu Santo está moviéndome para que se hagan focos de oraciones en algunos países. Y aunque ustedes no lo crean, hoy hubo un país donde el Espíritu Santo se movió a decirle a una persona, a una hermana, invita gente para que se hagan reuniones de oración para que interactúe el Espíritu Santo. No importa quiénes sean, de qué iglesias sean. Y ustedes saben cuál fue la contestación de esa gente, de mucha gente. No, porque ya yo voy a la iglesia. Miren, la ira de Dios está viva, igual para el inconverso que no se arrepintió, e igual para el religioso que entiende que puede engañar a Dios. ¿Okay? Aquellos que entienden que a Dios puede ser engañado y burlado, van a llevarse una sorpresa. Porque el primero que va a ser castigado es la iglesia. Ahí es donde primero Dios va a castigar. Y créanme, la Biblia en Apocalipsis habla claramente qué significa la copa de ira de Dios. Cosa horrenda no es tener a Satanás cerca. Cosa horrenda es tener la mano de Dios sobre ti cuando tú sigues en pecado y no te arrepientes. Y como todos los días, cuando el Señor da palabra, pues yo quiero dar la palabra que sustenta
este mensaje de Dios que tembló, que yo temblé, y de la manera que Dios lo ha preestablecido, hermanos. De la manera que Dios lo ha preestablecido. Y el mensaje está perdónenme, que estoy buscándolo. Este mensaje está en Jeremías 25. El mensaje de hoy también está en Hebreos 12, del 24 hasta el 29. Ahí están los dos mensajes. Vamos a leerlo para que ustedes puedan entender. Y dice así la palabra del Señor. Okay. Hay dos mensajes. El mensaje para el inconverso, para todos, y el mensaje en específico para los religiosos y pastores religiosos. Hebreos 12 del 24 al 29. A Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, es Dios. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, a los que se burlaron de Jesús no escaparon del castigo. Mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos, a Dios. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. ¿Cuáles son las cosas movibles? Tus interpretaciones religiosas, tu falsa fe, tu religiosidad. Eso es inmovible, y el pecado y el pecador. Aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Cuáles son las que no pueden ser movidas? Tu fe, tu verdadera consagración a Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella y sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y lean en Jeremías 25, que habla claramente a los pastores, del 34 al 37. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días, para que seáis degollados y esparcidos, caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de gritaría de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. Los pastos delicados serán destruidos por el ardor
de la ira de Jehová, de Dios. Ahora usted entiende por qué este es un mensaje, un aviso urgente. No busque a Dios cuando ve el comienzo de la ira de Dios, porque lo va a buscar en medio del miedo y no lo va a buscar de corazón. Búsquelo ahora que lo está avisando el Señor, donde usted tenga un arrepentimiento genuino por el convencimiento del Espíritu Santo. No se equivoque. Los días están contados. Hay un mensaje en un programa que Dios nos dio, el Espíritu Santo dice, los días están contados. No se equivoque. No se equivoque. Como todos los días, el Espíritu Santo hoy te dice, búscame mientras puedo ser encontrado. No porque me voy, sino porque puedo venir esta noche por ti. Y si tú no tienes tus cuentas claras conmigo, vas al infierno. No juegues con Dios. No juegues con Dios. En vez de que no te guste esta palabra, medítala, porque no soy yo. La salvación es individual, no te olvides de eso. Yo solamente estoy cumpliendo con lo que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón para ti. Nada más. Yo no te estoy juzgando, no soy nadie para juzgarte. Es Dios el que te está diciendo. No te equivoques. Buenas noches. Dios te bendiga.